Ensamble y mantenimiento de computadoras. Unidad 1. Estructura básica. Sesión número 4. Microprocesadores. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 4 es conocer qué son los microprocesadores y sus características, comprender cómo están compuestos los procesadores, identificar los tipos de conexión de procesadores a la placa base, conocer la historia de los procesadores. Microprocesadores. El microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios para conformar una unidad central de procesamiento. También es conocido como CPU por sus siglas en inglés Central Process Unit. En la actualidad, este componente electrónico está compuesto por millones de transistores, integrados en una misma placa de silicio. Los microprocesadores suelen tener forma de prisma chato y se instalan sobre un elemento llamado zócalo, en inglés socket. También en modelos antiguos solía soldarse directamente a la placa madre, motherboard. Aparecieron algunos modelos donde se adoptó el formato de cartucho, sin embargo no tuvo mucho éxito. Actualmente se dispone de un zócalo especial para alojar el microprocesador y el sistema de enfriamiento, que comúnmente es un disipador de aluminio con un ventilador adosado, conocido como microcooler. Desde el punto de vista lógico y funcional, el microprocesador está compuesto básicamente por varios registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y dependiendo del procesador puede contener una unidad en coma flotante. Componentes del procesador. El CPU es un microprocesador o chip que se coloca en la tarjeta madre. El CPU se encarga de procesar la información y para ello cuenta con dos subunidades principales, unidad de control y unidad aritmético-lógica. El procesador está compuesto por la parte lógica y parte física. Unidad de control. Unidad encargada de activar o desactivar los diferentes componentes del procesador. Igualmente se encarga de interpretar y ejecutar las diferentes instrucciones almacenadas en la memoria principal. Unidad aritmética y lógica, ALU. Es la responsable de recibir todas las operaciones asignadas y convertirlas en datos. Estas operaciones son del tipo matemático y son respaldadas por un coprocesador matemático o como muchos lo conocen por FPU. Registros, el cual es de suma importancia ya que sirve para detallar las instrucciones efectivas y fallidas. Podemos mencionar un subgrupo en el que se encuentra el registro contador mismo que indica cuál es la instrucción que sigue en el proceso. El registro de instrucción que indica la instrucción que se encuentra ejecutándose en ese instante. El registro acumulador, que es donde se guardan los resultados intermedios, y el registro de estado, que guarda distintos tipos de avisos. Unidad de punto flotante, FPU, unidad que realiza las operaciones sobre los números decimales. Estas unidades suelen ser más complejas y por lo tanto necesitan de más área dentro del micro. La unidad de punto flotante se escribe FPU, que ejecuta cálculos complejos parciales que la unidad aritmética lógica no puede realizar. Unidad de administración de entrada-salida. Administra el flujo de información entrante y saliente y que se encuentra interconectado con el sistema RAM. Memoria caché, parte donde se almacenan los datos con más frecuencia. Existen dos tipos de memoria caché, caché de nivel 1 o L1, caché de nivel 2 o L2.
Características de un procesador. Las principales características de un procesador son las siguientes. Capacidad de procesamiento. Viene determinada por el juego de instrucciones de que dispone y por la amplitud del bus de datos, de 8, 16, 32 o hasta 64 bits, por ejemplo. Capacidad de manipular gran cantidad de memoria. Esta se determina por la amplitud del bus de direcciones. Velocidad de procesamiento. Depende del ciclo del reloj y también de la amplitud del bus de datos. La velocidad de un procesador se mide en gigahercios. Características de un procesador. Examina el microprocesador por la parte superior, donde aparecerá el nombre del fabricante, el modelo y su velocidad. Por ejemplo, tenemos al procesador de marca Intel, modelo Core i3-530. Velocidad de procesamiento 2.93 GHz. Tipos de conexión a la placa base. Para poder actualizar correctamente el microprocesador de nuestra placa base, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de conexión admite nuestra placa, para así buscar el procesador más adecuado. Podemos resumir mucho diciendo que existen dos tipos de conectores. Socket. Este tipo de conectores se basan en lo que se llama zócalo SIF, es decir, Zero Insertion Force o fuerza de inserción cero, donde los procesadores pueden instalarse sin efectuar ninguna presión sobre ellos, facilitando mucho las cosas y sobre todo minimizando los riesgos. Slot. Los microprocesadores se instalan como si de un cartucho se tratara, tal como lo de los juegos de consola o similar. Actualmente es muy difícil conseguir actualizaciones o microprocesadores tipo slot, ya que están en desuso, aunque si lo pensamos bien es complicado actualizar casi cualquier microprocesador en cualquier placa base debido a que continuamente aparecen nuevos micros y conectores que no nos permiten instalar otros más modernos. En el caso de que estemos decididos a actualizar el microprocesador, únicamente deberemos saber cuáles son las características de nuestra placa base para informar al comercio tienda informática donde pensemos adquirir el nuevo micro. De esta manera podrán asesorarnos más eficazmente. Historia de los procesadores. Micros antiguos, 1998 hacia atrás. En el caso de que sea un Pentium MMX, K5, K6, K6-2, 6x86, M2, WinChip y otros del estilo, usarán el SIP Socket. 7. SIP Zero Insertion Force. Consiste en una palanca que tendremos que manejar con cuidado si es la primera vez que lo usamos, que al levantarse deje espacio para que se inserten las patillas del microprocesador y que al bajarse lo deje fijado al zócalo. Micros de la época del slot, 1998 al 2000. En el caso de que sea un Intel Celeron Pentium 2 o 3, usarán el slot 1 o un AMD K7 clásico, el slot A, que viene a ser lo mismo. El procesador ha de insertarse similar a una tarjeta normal y quedará fijado gracias a las guías laterales que incluye la placa base. En algunos casos estas guías son inútiles y el procesador quedará fijado solo por la zona de pines.
Micros modernos, año 2000 a la actualidad. En el año 2000 se recapacitó y se volvió al método tradicional de zócalo SID más palanca, comentado en los micros antiguos, por lo que el método comentado hoy en día es totalmente válido. De ese modo se insertan los procesadores Pentium 3, Celeron nuevos, socket PPGA, micros Pentium 4 de socket 423, el más grande, y socket 478, el más pequeño. Procesadores Athlon Thunderbird, Athlon XP, Athlon MP, Duron, socket A o socket 468 es el mismo, y Athlon 64, socket 754-939 o AM2. Comentario aparte se merecen los nuevos micros Intel del socket 775, que el sistema es muy parecido, pero en el zócalo SID se incluye una chapita metálica que interpreta el micro hacia abajo, puesto que esta nueva generación no llevan patas, sino contactos que se unen a unas bolitas con un muelle en la parte inferior. Actividad número 4. Microprocesadores. Instrucciones. Consulta la antología del curso y elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es un microprocesador. ¿Cómo se llama el componente en el cual se monta el procesador sobre la tarjeta madre? ¿Cuál es el otro nombre por el cual también se le conoce a los procesadores? ¿Cuál es el material del que están compuestos los procesadores? ¿En qué consiste la unidad de control? ¿En qué consiste la unidad aritmética y lógica? ¿En qué consiste la unidad de registros? ¿Cuál es la unidad de medición en la que se mide la velocidad de procesamiento? ¿En qué consiste la unidad punto flotante? ¿En qué consiste la unidad de administración de entrada y salida? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 4. Esta se encuentra dentro de la semana número 3 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del primer parcial.